Hola amigos de Anagénesis, el día de hoy estamos muy contentos porque estaremos conversando con el licenciado. Él es originario de la Ciudad de México y cuenta con una trayectoria profesional muy interesante. Es licenciado en Derecho, investigador, escritor, analista, articulista y conferencista. Todo esto en el ramo de las ciencias sociales y humanidades. Una de las cosas que nos gustaría destacar, además de la trayectoria que tiene en Derecho, es sobre las letras y la literatura, que lleva 15 años escribiendo. Cuenta con 2 publicaciones con selecciones de poemas y cartas poéticas, que se denomina Las semillas que germinó la tierra y Epístola sin remitente. Licenciado, nos gustaría mucho que nos pudiera regalar algunas palabras para comenzar este conversatorio. Hola, muchas gracias, Cari, Jacqueline. Primero quiero felicitarlas eh, por estos primeros años, primeros 8 años de Anagénesis. De verdad, muchísimas felicidades. Es un trabajo que sé que ha sido de mucho esmero, de mucha dedicación, de mucho trabajo, y han hecho crecer un proyecto del cual se deben sentir ampliamente orgullosas. Y yo me siento muy honrado de que hayan tenido la generosidad de invitarme a dialogar con ustedes y con su auditorio, porque además hay que decirlo, su auditorio está compuesto ampliamente por jóvenes, por personas interesadas, no solamente en temas jurídicos, sino también de la vida pública del país, lo que le da un peso específico a este gran esfuerzo que han hecho, y de verdad todo mi reconocimiento. Para seguir, regularmente la gente tiene la duda cuando estamos platicando, cuando nos estamos conociendo, y dicen, ¿quién es Cristian Gerardo Espinosa Fonseca? ¿Quién es? ¿Qué hace? Bueno, hay que decirlo, desde hace poquito más de 16 años me dedico de manera de lleno, de manera plena, al mundo del derecho en diferentes áreas, sobre todo el área civil, en la que hemos tenido éxito, hemos ido creciendo a través del estudio, del conocimiento de la materia jurídica. Si acaso, como una nota inicial, algo pudiéramos decirle a su auditorio, sería eso. Vale la pena siempre estarse preparando, estudiando, luchando, porque esa es la base fundamental sobre la que se da el desarrollo de las personas. Y como un breviario de quién soy, bueno, se los digo, abogado, escritor, poeta. Dentro de algunas otras cosas que hacemos, manejamos un poco de imagen pública. No, para mí, porque yo siempre lo digo, suelo ser regularmente muy incorrecto conmigo mismo, porque me gusta decir las cosas como son. A mucha gente no le gusta que las cosas se digan como se deben decir, y entonces se cuidan las formas, y hay que empezar a cuidar el que no se cree, el que no se piensa, el que, híjole, eso fue muy inadecuado decirlo. No, creo que las personas nos vamos a entender mejor en razón de que tengamos la capacidad de decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos, hacia dónde transitamos. Entonces, hombre con un carácter particular, pero no injusto. Y eso es a lo que yo quisiera referirme como un principio esencial de mi imagen. Considero 3 valores esenciales para el desarrollo de la vida. Primero, la gratitud. Una persona que no conoce la gratitud no puede tener prosperidad. En segundo lugar, la lealtad. Las personas que no conocen la lealtad regularmente corren el severo peligro de ser vistas como gente perversa por la falta hasta de congruencia. Y ese sería mi tercer punto, la congruencia, vivir de manera congruente. No se puede ser una persona en lo público y otra persona en lo privado. Y considero que, por lo menos hablando de mí, nunca me he conducido públicamente de una manera y en lo privado de otra. Soy siempre, y las personas que me conocen se los podrán decir, soy igual de gritón, a veces medio mal hablado, digo cosas que pienso, que creo, que asumo, pero nunca con la doble cara. Siempre lo digo de frente y sobre todo con argumentos. Si algo pudiéramos decir de Cristian en 3 palabras, me considero leal, agradecido y congruente. Qué interesante todo esto que nos cuentas sobre ti.
y sobre todo yo me quedaría con este pilar esencial sobre la gratitud y la lealtad, que son cuestiones que deberían regir nuestra vida, ¿no? Y que es algo que los abogados hemos olvidado un poco, que nos enfocamos casi siempre en el ganar y que nos olvidamos de muchos, muchos, muchos otros pilares esenciales. Y qué bueno que tú eh, te sostengas de estos pilares. Como dices tú, hemos tenido la oportunidad ya de haber colaborado en alguna otra ocasión y tienes toda nuestra admiración. Muchas Eh, gracias. Perdón la interrupción, pero además yo les digo, ustedes siéntanse en la libertad de preguntar como quieran, ¿eh? Yo siempre lo digo también, ustedes pregunten, nada más cuidado con lo que yo conteste. eso sí, estamos totalmente conscientes de eso. Y bueno, pues estamos muy contentas y queremos precisamente pedirte que nos regales unas de estas palabras que tú has escrito de tus poemas. Nos encantaría escuchar algunos de inicio antes de empezar de lleno con las preguntas. No, ¿cómo no? De entrada, muchas gracias por tener esta consideración. Sí, en la notita que me hicieron favor de hacer llegar para la invitación, pues bueno, me comentaban que si se podía hacer, claro que sí. Yo quisiera iniciar, este poema no es mío, es una compilación de poemas que se trabajó hace muchísimo tiempo por parte del argentino Facundo Cabral y que a mí me parece una compilación de apertura bellísima y que quisiera, desde luego a mi estilo, poderles leer. En los días de la adolescencia, es decir, los días de Antonio Machado que acabamos de cantar, de Pablo Neruda, de Julio Cortázar, de los cuentos de las mil y una noche, cuando teníamos tiempo para el amor. Al amor aquel que conocimos en la plaza y en bicicleta. Cuando ella me sonrió, se me escaparon de las manos los globos que vendía y el cielo del sábado se llenó de colores. Te dije, te digo y te diré, porque el amor es para siempre. Te digo, por ejemplo, te quiero ahora que hace calor y ayer que llovía. En las mañanas nubladas y en las noches abiertas, te quiero de pie, tendida, dormida y despierta. Te quiero a la una, a las dos, a las tres y a las siempre. Te quiero en la plaza y te quiero en el camino. Te quiero después, antes y ahora mismo. Te quiero porque me quieres y toda tú me lo gritas. Te quiero, te quiero porque en ti comienzo y termino. Digamos que te quiero con todos los que soy, incluyéndome a mí mismo. Aunque tú sabes, mi amor, que cuando digo te quiero, es Dios que te embellece a través del amor y yo soy el encargado de tan bella tarea. Es decir, cada vez que yo te digo te quiero, Dios te dice te quiero. Muchas gracias. Sería siempre cuando tenemos alguna presentación, es un poemita de apertura que compila desde luego muchos estilos de la poesía, a muchos escritores, Pablo Neruda, Julio Cortázar, se me están yendo algunos, desde luego Jaime Sabines, dentro de los más notables. Como un segundo poema para arrancar, este es un poema ya un poquito añejo, fue descartado de Epístola sin remitente, aunque quedó como un pequeño bonus y dice, te escribí. La hoja de papel quedó empapada de tinta, como tu espalda dulcísima de sudor. ¿Qué más me daba que el tiempo pasara y que esa pequeña habitación nos envolviera, que nos envolviera por completo? Si ya nos pertenecíamos, éramos del uno para el otro infinitamente. Esa noche resultó interminable, íntima, exhaustiva, eterna y memorable. Una historia para que la podamos contar hasta el fin del mundo, amor mío. Muchas gracias, niñas. Esos serían los dos que escogimos para empezar. Qué bellas palabras y qué grandiosos son aquellos que
pueden con muy pocas palabras expresar tanto y tantos sentimientos. Y pues en este mismo sentido, nuestra embajadora Karen Delgado te hace la siguiente pregunta. Por favor. ¿Cómo combina el trabajo literario con su carrera? Wow, qué buena pregunta de entrada. Muy buena pregunta. Combinar el trabajo poético con el derecho. Fíjense ustedes que hay algo muy interesante dentro de esto. Yo he mencionado todo el tiempo que si acaso la existencia de algo etéreo, de algo que no conocemos, de algo, Dios, Buda, Mahoma o cualquier otro Jehová, Alá o cualquier otro Dios, el universo, la fuerza magnífica, etérea en todos los sentidos, pudiera existir, ¿acaso se podría demostrar con el uso del lenguaje? Y si algo debe tener, y yo lo peleo todo el tiempo con los compañeros que estudian derecho, que se dedican al derecho, si algo debe tener el abogado, es la capacidad de ser un buen lector. Porque un buen lector tiene la capacidad de escribir. Y una persona que tiene la capacidad de escribir tiene la forma de entender el mundo no solamente desde la mente, sino también desde el corazón. Entonces es un equilibrio magnífico, muy importante. La manera en la que yo, en lo muy personal, combino mi trabajo como abogado, cuando me dedico al derecho. Hoy por hoy me dedico al derecho en la parte de investigación, porque de momento ejerzo un cargo público. Entonces he dejado un poco de lado la parte de la profesión para dedicarme a la parte del servicio público. Pero cuando lo hago, y también lo voy a decir, en la parte del servicio público, también combino el trabajo poético con mi trabajo en el servicio, porque todo parte de las ideas, de la palabra, del debate. Y cuando uno tiene la capacidad de estructurar perfectamente las ideas, de leer, de enterarse, de entender qué contexto o en qué contextos te tienes que desarrollar o desarrollar cierta idea, creces. Y creces no solamente en lo profesional, sino también y sobre todo en lo humano. Entonces sí, la forma en la que considero cruzarlo perfectamente es, soy un lector asiduo, yo leo aproximadamente 2 libros a la semana, dependiendo, ¿no? A veces no me da tiempo ni de leer un libro que me guste, que me apasione, porque el trabajo es mucho. Pero cuando no es así, procuro leer cuentos, novelas, algunos ensayos, de 2 a 3 a la semana, dependiendo la extensión del documento, del libro, pero lo procuro hacer y al mismo tiempo eso también me nutre el lenguaje y a veces me nutre las ideas, porque además el día a día se presta y te permite tener una hermosa cercanía con la poesía. Esta mañana cuando me despertaba, sale uno, se asoma a una de estas benditas avenidas de la Ciudad de México, porque además la casa de ustedes da hacia una avenida principal, y había una cantidad tremenda de vehículos circulando, debo decirlo, todavía en plena pandemia, para que quede registro de que seguimos en medio de una pandemia. Y el primer pensamiento que vino a mí fue dentro del caos de la ciudad, dentro de ese ir y venir que tiene la ciudad, qué maravilla es ver la vida. A la gente transitar, a la señora que va caminando ya con su bolsa del mandado, al transeúnte que va pensando en algo que uno no sabe y que uno no entiende. Es muy sencillo para nosotros como personas enojarnos. De pronto estás en la calle y alguien te hace una mala cara, te da un mal modo. Y lo primero que hacemos es recurrir a la ofensa, ¿no? La tuya primero, 2 veces para que se te quite. Y no pensamos con empatía realmente qué pesos trae esa persona, qué le agobia, qué le lastima, qué le duele. Entonces no estamos en ese momento, y deberíamos, en ese momento de generosidad, de empatía, de solidaridad, para poderle decir a la gente, soy empático con tu sentimiento. ¿En qué te ayudo? Hemos olvidado
como personas esa capacidad. Entonces, combinar el derecho, que habla de lo bueno, de lo justo, de lo recto, aunque para muchas personas hoy por hoy el abogado sigue siendo malvado, truán, trácala, no. Debemos reivindicar la palabra y el término abogado y debemos dignificar el significado completo de la carrera, licenciado en Derecho. Abogado es cualquier, abogado es el que aboga por otro. El licenciado en Derecho es una persona que lee, se prepara, estudia, considera dentro de todas las circunstancias que envuelven un caso o un negocio, qué es lo justo y actúa de manera consistente con ello. Aquel licenciado en Derecho que no lo hace, perdón, no solamente desprestigia la profesión, sino se desprestigia a sí como persona y como profesionista. Entonces, esa es, a mi consideración, la mejor forma en la que combino la profesión, leyendo mucho, escribiendo mucho, las frustraciones, los dolores, las alegrías, los enfados, todo, procuro escribirlo. Y de ahí van surgiendo las ideas que después se plasman en los trabajos poéticos, en los ensayos, en los cuentos cortos. Ahí es como logramos combinarlo, considero, de una manera virtuosa y buena. Quiero pensar, porque yo qué podría decir de mí mismo, ¿verdad? De mi propia persona. Ay, Cris, siempre es un gusto saludarte y poder platicar contigo. Y yo creo que de lo que tú acabas de decir, todos los que te conocemos, bueno, estamos de acuerdo en que eres una persona totalmente congruente con todo esto que tú acabas de decir. Me llama mucho y me encantó esta parte que tú nos dijiste de percibir al mundo desde el corazón. Justamente a nosotros que nos interesa conocer la realidad de las personas y las distintas realidades de los demás, creo que estamos totalmente de acuerdo contigo. La siguiente pregunta de nuestra embajadora Karen es que si tus escritos están influenciados por el derecho. Por supuesto, por supuesto. No todo. Miren ustedes, cuando yo analizo sobre qué están influenciados la mayor parte de mis escritos, es sobre el amor. Y les voy a decir por qué. El amor lo hemos malentendido y solamente creemos que amar es sentir ese deseo o ese gancho que tenemos entre las personas cuando tenemos una relación sentimental. Pero el amor no se resume en eso. Puedes amar tu trabajo, puedes amar la vida. Vivir amando es el estado más grande de las personas. Si acaso hay algo que vale la pena en este mundo, es tener la capacidad de amar. Odiar, destruir, lacerar, lastimar, es muy fácil. Y lo vemos pasar todo el tiempo. Pareciera que es la regla fundamental que se sigue. Pero amar, perdonar, el perdón es un arma poderosísima, capaz de transformar cualquier situación, porque en razón de que uno puede perdonar al otro, puede perdonarse a sí mismo cualquier error que haya tenido. Somos humanos y eso es totalmente natural, pero si vive uno totalmente estancado, agobiándose, lacerándose con el dolor, con sentimientos negativos como el odio, el rencor, jamás se puede prosperar. Y un abogado que vive en el rencor, en el dolor, en la ignominia, es un mal abogado. Porque entonces todo lo hace de hígado, pone poca cabeza y poco corazón. Y habrá abogados que digan, perdón, esto no tiene nada que ver con el corazón. Perdón, cuando es justo, involucra el sentimiento humano, porque ante todo, no podemos olvidar que la ley son libros, escritos por quienes consideraban en ese momento que tal cosa que está ahí plasmada era lo correcto y lo adecuado para dar un marco normativo a tal o cual situación. Pero detrás de eso también existe la humanidad del individuo. Esa capacidad que tenemos de ser más de aquí y de acá. Un abogado que no tiene conciencia social, que no tiene sensibilidad pública sobre los problemas que agobian a una persona o sobre los problemas que agobian no solamente a su cliente, sino a la contraparte, es un mal abogado.
El abogado que te propone pelear, vamos a quitarle, vamos a hacerlo, vamos a destrozarla o a destrozarlo, es un mal abogado, porque la mediación hoy por hoy debe ser un eje central para el desarrollo y el cumplimiento de la parte esencial del derecho. Un abogado que no va a la conciliación, que no va a la mediación y quiere ir al lío, no tiene problemas con los demás, tiene problemas consigo mismo. Entonces, los escritos que yo tengo, sobre todo en la parte de ensayos y columnas periodísticas, sí van muy enfocadas a ese tema. ¿De qué manera el abogado tiene la capacidad, la sensibilidad, la generosidad y el talento de entender el universo, el momento social, económico, político, jurídico, histórico, que le dan un marco al negocio o al trabajo que está haciendo? Eso en general, esos puntos engloban la capacidad que tiene el licenciado en Derecho, el abogado, de ser mejor, no solo para su cliente, repito, sino para él mismo. Y en razón de que el abogado sea un abogado más estudioso, más sensible, más capacitado, va a poder ofrecerle a su cliente o a las personas a las que le preste el servicio algo más que solo un servicio. Algo más que solo un servicio. Porque actuará de manera justa y el abogado que es justo, responsable y respetuoso está del otro lado y dará mucho más de sí en favor de todos, para buscar los mejores arreglos, para buscar que las negociaciones beneficien a las partes. Perdón si sueno idealista. Obviamente una cosa es lo que les estoy planteando y otra la realidad, pero les puedo asegurar que en razón de que nosotros podamos ofrecer mejores condiciones personales a la gente que servimos, vamos a hacer un mejor trabajo. No puede ser diferente. No es idealismo, se los digo. Es una idea que cuando tengo la oportunidad de estar frente a un grupo, de dar una cátedra, de dar una conferencia, lo toco. Abogados, sean sensibles, lean, estudien, entérense, sean sensibles, porque eso es lo que va a generar una transformación real desde el individuo y hasta la sociedad. Es mi opinión y agradezco mucho la pregunta. Sí, totalmente influenciados mis escritos a través del derecho. Yo le digo al derecho que no solamente es ejercer justicia, no solamente es entender las leyes. Ser licenciado en Derecho, ser abogado, implica también ser humano, completo, íntegro. No solamente un profesionista, sino también un profesional. De verdad creo en esos puntos que transforman y ofrezco a quienes deciden escucharme que lo tomen en cuenta y lo lleven a cabo. Empezaremos poquitos, pero cuando crezca el pensamiento, cuando crezca este actuar con empatía y humanidad, estaremos ofreciendo un cambio real y trascendente a la vida de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Cris, y en verdad que en esta parte de que el abogado tiene que ser más humano, creo que habría mucho trabajo por hacer ahí, sobre todo en juzgados. Al momento de un litigio, creo que los abogados estamos más enfocados en tenemos que ganar el asunto, vamos a pelear, vamos con todo, tú no te dejes, tú tienes el derecho, y al final hacemos, o muchos abogados hacen de un problema que pudo haberse conciliado, un tremendo caso jurídico de 2, 3 años que parece interminable, ¿no? Y no solamente nosotros como abogados, sino creo que muchos profesionistas tienen que regresar a estas bases de saberse humanos, de sentirse humanos, de poder verse en la mirada del otro, ¿no? Porque cuando entendemos también el dolor que está padeciendo nuestro cliente en un problema, por ejemplo, familiar, en una situación donde se está peleando una guardia custodia, todos los conflictos que están inmersos ahí, cuando el abogado verdaderamente es capaz de ver todo eso, va a conciliar y va a buscar la mejor resolución y no solamente el prestigio de yo como abogada o
yo como abogado he ganado todos los casos y he puesto lo que yo he querido y demás, ¿no? También se trata de ver las circunstancias de cada una de las partes. Y pues sí, nos quedamos con esta reflexión a la que tú nos invitas y nuestra embajadora Brenda te hace la siguiente pregunta. ¿A qué retos se van a enfrentar los jóvenes en esta nueva normalidad en el ámbito laboral? Oye, qué buena pregunta. Mira, abonando un poquito a lo que comentábamos hacia el final de lo otro, y voy a poner este ejemplo y cuando tengo ocasión de estar con los muchachos en los grupos se los planteo. De pronto estamos en una realidad y espero que muchos compañeros abogados no me lo tomen a mal, el licenciado en Derecho lo tendrá bien, pero de pronto entramos a un proceso, a una etapa donde te dicen, oiga, por tal negocio, por tal asunto le voy a cobrar 3,000 pesos. Y tú, que sabes lo que vendes, la calidad de tu trabajo, dices, yo le voy a cobrar 50,000. Dicen, oiga, por favor, es usted carísimo, me salen una fortuna. Y yo pongo un ejemplo en clase. Había un señor cuyo vehículo, cuyo Volkswagen, ¿cómo le decimos acá? Los bochitos, ¿no? Se le había quedado detenido en la carretera. Pasan varios mecánicos en la carretera y ninguno le atinaba al problema que tenía el bochito. De pronto pasa un cuate en un Mercedes-Benz del año, bellísimo, desciende del vehículo y dice, ¿qué tiene, señor? ¿Qué le pasa? Oiga, fíjese que llevo aquí 5 o 6 horas y no puedo arrancar el coche. A ver, ábralo, ya va a la parte de atrás, abre, ve el motor y le dice, oiga, ¿tiene un desarmador plano? Sí, ¿cómo no? A ver, présteme. Se lo da y le mueve un tornillito. Dice, a ver, échelo a andar. Y enciende el coche. Oiga, es usted un santo, un Dios, ¿qué le debo? Si son solamente 1,500 pesos. Oiga, es usted un ladrón. ¿Cómo 1,500 pesos por darle una vueltecita al tornillo? Le dice, mire usted, no le estoy cobrando la vuelta que le di al tornillo, sino que yo sabía cuál era el tornillo y cuánta vuelta había que darle. Entonces, es preferible para el cliente hablarle con honestidad y decirle, le va a costar tanto y estas son sus posibilidades reales, concretas. En esto, hasta aquí podemos pasar, que mantenerlos engañados con, le voy a cobrar 3, que además luego no se convierten en 50, sino en más. Porque necesito 1,000 para copias, 1,000 para aceitar el sistema. Basta de eso. Si también queremos tener oportunidad de trascender como sociedad, debemos cambiar la visión que hay integral en materia de corrupción, en materia de cuánto debo dar, cuánto sirve dar para aceitar la maquinaria. Si todos hacemos lo que nos toca y lo hacemos con justicia y de manera adecuada, repito, estaremos ofreciendo un cambio. Que la realidad es otra, dirán muchos de las personas que tengan la oportunidad y que gusten ver esta entrevista, dirán, oiga, pero la realidad es que todo se mueve con dinero, el mundo se mueve con dinero y con poder. Sí, y no lo voy a negar y no podemos ocultar esa realidad, pero sí debemos decir y asegurar que en razón, ni estoy diciendo que si ya no hay corrupción todos los problemas del mundo se van a acabar, no. Lo único que digo es actuar de manera responsable como sociedad y corresponsable con el Estado, de tal suerte que al momento en que se empaten los unos con los otros, se actúe cada uno en el ámbito de lo que tiene que hacer, unos de sus necesidades, otros de sus obligaciones, el litigante a través de su trabajo, el prestador de servicios cumpliendo bien con el servicio que ofrece, para beneficio de la gente. Y eso, si uno sabe lo que vende, si uno conoce lo que vale, y uno ofrece ese servicio y lo hace bien, no tienes ni por un lado que andar regateando. Y por el otro, no es justo que si sabes lo que estás haciendo, tengas que dar el moche, la mordida, la lana, para que las cosas salgan adelante. Eso debe ser inaceptable en todos los sentidos.
debe haber responsabilidad y corresponsabilidad entre las personas y el Estado. Y la pregunta, perdón, pero de pronto se me van las ideas y tengo que recobrarlas porque se llenan y se llenan y se llenan los temas, pero perdóname, Jacqueline, te ruego me repitas la pregunta porque quiero contestarla adecuadamente. Sí, claro que sí. Brenda te pregunta lo siguiente. ¿A qué retos se van a enfrentar los jóvenes en esta nueva normalidad en el ámbito laboral? Jóvenes. Muchos estamos en ese ámbito de ser jóvenes. Bueno, no, yo ya no soy tan joven, aunque quién sabe. Ya ahora en octubre, el 3 de octubre, cumplimos 37 años. Todavía está uno jovencito. De ahí me ven nuestras amigas de Anagénesis y me hacen así, ni tanto. Sí, todavía estamos en buena edad. Pero bueno, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están ahorita, los quiero poner así, desde la universidad o los que tienen una edad promedio de 25 años, 26 años, hacia atrás, hacia lo que serían los adolescentes de aproximadamente 15, 16 años que ya de alguna manera empiezan a ser económicamente activos dentro de nuestro sistema económico. ¿Qué retos? Hay muchos y muy grandes. Debemos entender la pandemia de COVID-19 como una situación que nos rebasa a todos. Es decir, ninguno de los que estamos platicando, nadie en la calle, nadie en el gobierno, en ningún orden de gobierno podía imaginar o esperar las consecuencias que esta pandemia iban a traer. Es más, ni siquiera imaginar la fuerza con la que llegó la pandemia. Era imposible preverlo. Pero sí estamos en capacidad de decir cuáles han sido los estragos fundamentales del COVID-19. Primero, este aislamiento social que a más de uno ya nos tiene loquitos. Y ahí hago un apunte, porque también tiene que ver con los jóvenes, con los adolescentes, con las mujeres, con todos. El tema del COVID ha hecho incrementar el tema de violencia doméstica de manera enorme. Y lo voy a decir todavía más claro. Tenemos y contamos con muchísimas líneas, muchísimos grupos de apoyo que van encausados 100% a la mujer. Si tú como mujer eres violentada, si tú como niño, joven, adolescente eres violentado, llama a todos estos números. Y entonces asumimos o se asume socialmente que únicamente los actos de violencia se ejercen de parte del hombre o de los varones de las familias contra las mujeres y los menores o los más desprotegidos. Pero hoy hay que decirlo, la violencia que no debe normalizarse bajo ninguna circunstancia está de mujeres contra hombres, de hombres contra mujeres. Obviamente el tema de la violencia que sufren las mujeres es mucho más amplio y por eso se maneja con un matiz y una connotación distinta porque además lo merece. No dejemos eso de lado. No significa lo que estoy diciendo que no haga de la causa de la mujer violentada, mi propia causa, ¿eh? La defiendo y me parece inaceptable en todos los sentidos. Sin embargo, regularmente, y eso se los digo también como abogado, la sociedad señala, cuestiona y critica y dice, la mujer está siendo violentada, los niños y los jóvenes están siendo violentados, el adulto mayor está siendo violentado, los hombres son terribles, son una máquina de ejercer violencia, pero no vamos al fondo del tema. ¿Cuáles son las circunstancias psicofamiliares, psicosociales que están al interior de las familias? Y debemos prestar atención cuando vamos a juzgar sobre un caso al respecto, sea de violencia, de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, de adultos contra adultos mayores o contra niños, ir al fondo. Porque hoy por hoy la violencia
en las familias prevalece, y ahí hago un llamado a través de esta generosa entrevista para decirle a las familias, busquen los mecanismos que les permitan tener un nuevo contrato familiar. Hablen, platiquen, busquen que las cosas al interior de sus familias mejoren, porque antes y ahora la piedra fundamental sobre la que se construyen las sociedades es la familia. Y estamos dejando ese concepto de lado. Claro que hoy tenemos diversidad de familias, pero eso no significa que sean familias tradicionales o diversas, cambie la forma de convivencia. Encontramos actos de violencia, de incomprensión y de todo en todos los tipos de familias que puede haber. Entonces, el llamado sería a reflexionen, trabajen, platiquen, busquen ayuda y quitémonos como sociedad todos los clichés machistas y feministas, porque en razón de que las causas de las mujeres sean nuestras causas como hombres y que nuestras causas como hombres sean las causas de las mujeres, estaremos ofreciendo también un cambio fundamental a la sociedad, porque vamos a podernos entender los unos con los otros de mejor manera, ofreciendo desde luego una transformación real y completa como sociedad, que si acaso me lo permiten, es el punto esencial de donde empezaremos a ver el verdadero cambio social, desde la familia. Eso por un lado. Retomando la pregunta, los jóvenes, a mi consideración, se enfrentan a 3 retos esenciales. Primero, la falta de empleo. Ese será el primero. Segundo, la falta de oportunidades en materia educativa. Y 3, la situación emocional y psicológica que hoy están viviendo. El derecho, y ahí los abogados debemos tener una gran sensibilidad y debemos nosotros decirle a todos los niveles económicos, financieros del país, de la sociedad, gobierno, sociedad civil, empresarios, productores de todo tipo, que volteen a ver a los jóvenes. México es un país de jóvenes, donde debemos tener nosotros el talento como sociedad de embonar de manera virtuosa la capacidad creativa, el talento creativo, la energía de la juventud y sumarla a las grandes tareas que la nación va a demandar. Repito, no solamente en el ámbito productivo, en el ámbito laboral. Vamos a enfrentarnos, y no quiero sonar fatalista, porque luego habrá, como en todo, quien diga, no hombre, este tipo es fatalista y ya vio el fin del mundo. No, 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 no. No hay fatalismo de mi parte, no existe tal cosa. Pero sí debemos entender que a lo que nos vamos a enfrentar es a un reto mayúsculo. La reactivación económica del país después de la pandemia, de la epidemia de COVID-19, va a ser enorme. Y todos debemos participar, pero debemos participar sobre todo incluyendo a las jóvenes, a los jóvenes en estas tareas esenciales. El reto es grande y yo ahí les compartiré más tarde o se las mandaré a ustedes para que puedan publicar nuestras redes sociales, mis redes sociales, y los jóvenes que eventualmente tengan proyectos, los podemos canalizar con amigos que tenemos que están apoyando a emprendedores para que puedan echar a andar su proyecto, su negocio, su actividad, pero súmense. También jóvenes, les hago un llamado sensible y honesto, dejemos la apatía de lado. El otro día estaba leyendo un texto de una chica que había entrado a trabajar. Una chica de, ¿qué habrá sido? Unos 16, 17 años, porque hoy las redes sociales son una belleza. Entonces, de pronto, cuando tengo oportunidad, me pongo a revisar el Facebook, el Twitter y diferentes medios electrónicos que hay. Y leí con mucha atención una narración que esta chica, insisto, de 15, 16, 17 años, hacía.
O sea, entré a trabajar a un lugar que no me gustaba. Y entonces sentí que perdía mi identidad. Me estaba perdiendo absorta. Bueno, no necesariamente decía así, pero me estaba perdiendo. Odié eso. Estaba viéndome más fea, me sentía mal, me sentía indigna, y no, les aseguro que el trabajo que tenía, que ahí mismo lo narra, no se los voy a decir porque sería hacerle un comercialote a una empresa, no era malo, pero le exigía retos. Y el reto le pareció tanto que dice, gracias a Dios, la pandemia me quitó eso y ahora me siento mejor conmigo misma. Jóvenes, como anécdota, yo salí de la casa a muy temprana edad, y empezaron los retos importantes. Mi madre me dijo como una frase que no se me va a olvidar nunca, cuando me fui, porque yo ya me sentía muy decidido a tomar la decisión de marcharme, ya, la decisión era vámonos y hacer la vida por uno mismo. Y me dijo ella, a ver si en la calle, hijo, te encuentras ríos de mole y árboles de tortillas. En ese momento las palabras no las entendí y hasta me parecieron agraviantes. Pero entendí después, muchos años después, que en efecto, vivir la vida no es sencillo. También nos topamos con quien te dice, la vida es fácil, uno se la complica. No, la vida implica retos. Pero los retos también tienen como implicación saber quién eres y qué quieres. Si tú no sabes hacia dónde vas, pues no tienes un punto de destino. Si no sabes lo que quieres, ¿cómo lo vas a pedir? Decimos, hay que estudiar más, prepararse más para tener acceso a una mejor calidad de vida. Y eso no debe ser mal visto. Al contrario, debe alentarse, debe procurarse, que la gente quiera siempre más. No ese más desde el punto de vista mezquino, avaricioso, sino de aquel que anhela tener para sí y para los suyos una mejor calidad de vida. Y los jóvenes, sobre todo, a colación de la pregunta, tienen hoy en sus manos la posibilidad de trascender al respecto. Y yo lo voy a decir y espero que esto les sirva, ¿no? Nadie es tan viejo para dar consejos y menos tan audaz, y yo menos. Pero sí debo decirles, el primer reto que los seres humanos tenemos en esta vida es encontrar para qué somos buenos, para qué servimos, qué nos gusta, qué nos llena. Y el segundo gran reto, que es el que decide y define la vida, es poder vivir de ello. Trabaja no en lo que debas trabajar o en lo que no te quede de otra para trabajar. Vive y trabaja de lo que ames, de lo que te apasiona, de lo que pagarías por hacer, porque en razón de que logres eso, te vas a sentir feliz. Y la persona que es feliz haciendo lo que le gusta, ofrece mejor, se ofrece primero por completo y luego lo hace mejor. Y esas personas que aman lo que hacen, que ponen el corazón en la actividad, generan cambios trascendentes en la vida de las personas con las que tratan. Entonces, jóvenes, el reto que viene después de la era COVID es muy grande, enorme, mayúsculo, pero está en ustedes poder luchar, trabajar, dar lo mejor de ustedes, encuentren su pasión, encuentren lo que aman y háganlo. Y les aseguro que tendrán el éxito garantizado. Si para muestra, un botón. Tengo aquí a las queridísimas editoras principales de Anagénesis, Cari y Jacqueline, que son ejemplo de lucha, perseverancia, tenacidad, esmero. Y eso, yo particular y personalmente, les digo, me siento orgulloso, porque son brillantes y talentosas. Son un ejemplo de estos jóvenes talentosos que necesitamos. Esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias por tus palabras. Creo que tienes toda la razón. En medida que uno disfrute y ame lo que hace, bueno, entonces puedes trascender, pero además de todo no se te va a hacer pesado y vas a ser feliz haciéndolo. Correcto. Y es, bueno, psicológicamente está comprobado, ¿no? Que mientras tú seas feliz haciéndolo vas a tener muchísimos beneficios.
es cierto que los jóvenes nos enfrentamos a una gran crisis y nos enfrentamos a una realidad bastante complicada, pero también es cierto que podemos lograr un cambio y somos una generación de cambios. No somos la generación de cristal, no somos la generación de los que se rompen. Yo creo que somos la generación de los cambios, de los que podemos hacer algo más por el mundo, por nuestra sociedad, por nosotros y por los nuestros. En razón de esto, Cris, la siguiente pregunta de nuestra embajadora Brenda es, ¿tú qué piensas sobre la decisión de universidades como la UAM de realizar exámenes de ingreso vía internet o de manera virtual? Wow. Fíjense, hoy el tema es cómo vivir virtualmente. Y hoy estamos viviendo algo extraordinario aquí con ustedes. Estamos en una generosísima entrevista a varios kilómetros de distancia, los unos de ustedes de mí, yo de ustedes. Iba a decir los unos de los otros, pero luego me piden utilizar de manera adecuada el lenguaje inclusivo, que ya después hablaremos de ese. Yo creo que el lenguaje es el lenguaje, pero encontrarle esos matices de inclusivo me parece que a veces, y es solo como una opinión, sin intentar lastimar a nadie, pero a veces me parece que el uso de este lenguaje inclusivo es más excluyente que inclusivo, pero bueno, ya será materia de otra plática. Hoy por hoy, todos y todas tenemos la obligación de empezar a entender que no vamos a retomar una nueva normalidad. La normalidad ya no existe. O sea, lo que conocíamos como normalidad se extinguió, se agotó. Hoy el reto implica volver a una nueva realidad. Una realidad donde el contacto social estará más limitado, donde los medios electrónicos de comunicación, a través de todas las plataformas, redes sociales, todos estos medios, luego no digo los nombres de los medios para no hacer publicidad, pero bueno, entre ellos está Zoom, videochat de Facebook, los live de Twitter a través de Periscope, el famosísimo TikTok, que también no solamente sirven para bailar y contar cositas, también pueden servir para comunicar de manera eficiente y participar sobre temas que sean del interés público y general. Entonces, somos una sociedad, y les voy a compartir un dato. Les voy a compartir un dato que me parece de la mayor relevancia y trascendencia, Déjenme encontrarlo, regálenme 20 segunditos para encontrarles este dato que de verdad me pareció extraordinario. Me lo hicieron favor de compartir unos jóvenes del TEC de Monterrey y me encantó y lo guardé. Fíjense ustedes. El 76.6% de la población mexicana tiene un celular inteligente o un aparato que sirve para la conexión virtual. De este 76.6%, solamente un 65.8% tiene acceso a Internet. Son datos del Instituto Federal de Comunicaciones del año 2019. Fíjense ustedes, quiere decir que una amplia parte de la comunidad tiene acceso hoy por hoy a un equipo que le permite tener cercanía digital, tecnología. No tantos como quisiéramos, porque deberíamos estar pensando que ya un 90-95% está en esa posibilidad. Y voy más, que aquellos que tienen el Internet pudieran ser muchísimos más, no solamente un 50 y tantos por ciento, 60%, sino que pudieran ser igual 90-95%. Pero esto solamente nos demuestra dos cosas. Tenemos un sensible atraso en esta materia. Hoy ya también vale la pena expresarlo,
la competencia en materia de servicios de telecomunicaciones también ha permitido que más personas en condiciones económicas menos favorecidas puedan tener internet. Ya los paquetes de las diferentes empresas que venden y prestan servicios de telecomunicaciones los dan a precios mucho más competitivos. Obviamente, si los comparamos con otros paquetes de otros países, vamos a encontrar que todavía tenemos un atraso importante en materia de competencia. Pero estos últimos 10 años han permitido que las empresas prestadoras de estos servicios se metan a competir de manera adecuada y que esto dé paso a que quien tiene un teléfono celular inteligente, un smartphone, pueda tener internet y pueda tener acceso a diferentes plataformas que son además muy económicas. Hoy hay paquetes que te dicen contrata por 150 pesos mensuales o 200 o 300 pesos mensuales y las redes sociales son ilimitadas. Lo que quiere decir que estas plataformas ahorita en YouTube, en Twitter, en Facebook, donde nos están viendo, pues ahí van a encontrar la respuesta a la pregunta. Vamos a necesitar adaptarnos. En el mecanismo, y ahí ahorita yo quisiera dejar solamente una acotación, en la parte de los mecanismos de selección, eventualmente de clases y de evaluación. Yo ahorita voy a terminar la idea con eso, pero sí vale la pena ahorita afirmar. La gran mayoría de la gente cuenta hoy con medios que le posibilitan el tener comunicación a distancia. No son todos, y desafortunadamente los más desfavorecidos siguen siendo los que tienen estas limitaciones. Entonces yo ahí lo dejo como con 3 puntos suspensivos para decir, ojalá eso también pueda ser motivo de un análisis. Sé que hoy hay esfuerzos de distintos gobiernos, el caso del gobierno de la Ciudad de México, en las cámaras de las alertas sísmicas, están poniendo Wi-Fi gratuito. En el caso de la alcaldía donde hoy presto mis servicios, ahí en la alcaldía Álvaro Obregón, se está trabajando fuertemente para llevar internet gratuito a las comunidades menos favorecidas, a las colonias menos favorecidas, a través de aulas digitales y a través de otros de antenas de internet que den servicios gratuitos. Es decir, si hay un esfuerzo, por lo menos que a mí me consta, para llevar tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con la red, a las personas. Pero considero también que es la responsabilidad del que está utilizando el gadget saber qué busca. Aprovechar estos medios electrónicos para seguir capacitándose, para seguir estudiando, para seguir preparándose. Si nos las vamos a pasar todo el día metidos en TikTok, en Facebook, en Twitter o en cualquier otra plataforma, pues obviamente va a venir el cansancio personal también. Si aprovechan estos medios para estudiar, capacitarse, prepararse, hoy hay muchísimas plataformas que ofrecen cursos de capacitación gratuitos y que sin duda son de primer nivel. Ya también después les estaré dando el nombre, pero de entrada, y sí debo decirlo, no es comercial tampoco, pero está Fundación Slim, tiene unos que a mi gusto, a mi consideración, son buenos. Están bien, son muy buenos. Pero hay otras más que también los ofrecen. Entonces aprovéchenlos. En cuanto a los esquemas de selección, cuidado. Y lo he dicho, y no será la primera vez que lo dije. Considero que todavía hoy por hoy no contamos con las herramientas y los mecanismos para poder realizar estos sistemas de selección, sobre todo en la parte de universidades públicas. De universidades públicas, y no me voy a referir específicamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, cuyas tecnologías son amplias, aunque sus presupuestos no tanto, porque pues así es la cosa.
Si alguien quiere desmentirme diciendo que tienen mucho presupuesto, pues también que no los digan. Pero no, desafortunadamente, a mí saber, ambas universidades, tanto la UNAM como el Politécnico, no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder ya transitar a lo que hoy debe ser una era digital, que ya es obligada. O sea, ya no es de gusto, ya no es que yo, universidad pública o privada, quiera realizar selección a distancia, clases a distancia, evaluación a distancia. Ya no es del gusto personal o del ánimo transformador o innovador de las universidades, y es una necesidad. Entonces, ahí quizá, y es una pregunta que me han hecho mucho, vale la pena apuntar, y yo lo digo, si se hace de manera adecuada, metodológica, asegurando también la parte de los datos personales del interlocutor, garantizando que las pruebas de evaluación no estarán ensombrecidas por factores externos de carácter, pues voy a hacer mi examen y tengo aquí a mi séquito de familias contestando, porque entonces va a volverte una locura, sino que se asume el reto personal de decir, si voy a un concurso de selección en línea, lo hago yo y me hago responsable de mi éxito o de mi fracaso. Entonces tendrá que encontrar un mecanismo eficiente, seguro, confiable, para que esto pueda ser. De otra manera, me parece que estaríamos cayendo más en resolver un problema destapando otro hoyo. Tapar un hoyo destapando otro. Si se hace de manera, insisto, metodológica, confiable, y desde luego que garantice la equidad y la veracidad de estos concursos de selección en línea, bienvenidos. Y ya no tendrá que ver solamente con que se hagan ahorita. La pandemia llegó para quedarse un rato. No podemos decir, no, ya para diciembre, ya con el frío se va y ya no va a regresar. No, eventualmente debemos entenderla como lo que es. Un tema que ya llegó para quedarse y que nos obligará, aún existiendo las vacunas, a modernizarnos. Y enhorabuena, qué padre, que hoy, ya más por necesidad que por gusto, tengamos una puerta abierta de par en par con oportunidades para llevar más y mejores servicios a la distancia, garantizando su confiabilidad, su correcta ejecución, su correcta metodología. Yo digo, bienvenidos todos los nuevos procedimientos digitales, pero sí, está en el aire el tema de garantizar la seguridad de los mismos. En el caso jurídico no podemos dejarlo de lado, datos personales, utilización de la imagen de las personas, todo lo que implica el hecho de exhibirte y exponerte de manera totalmente pública. Porque si revisamos la parte de la legislación, es muy poca la legislación, por no decir nula, que tenemos al respecto del uso y reglamentación. De hecho, no existe una reglamentación en materia de utilización de medios tecnológicos para la vida pública. Y hoy lo vemos en la Cámara de los Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos estatales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juzgados, donde ya muchos de los procedimientos litigiosos se están dirimiendo a la distancia. Tenemos apenitas la semana pasada o antepasada el primer divorcio que se llevó a cabo a través de audiencias virtuales, de una audiencia virtual. Obviamente hay condiciones. Dentro de esas condiciones es que ambas partes estuvieran de acuerdo. De hecho, quienes tuvimos el gusto de seguir el asunto, descubrimos que no se trata más que de un juicio de divorcio incausado, además administrativo en todos los aspectos,
porque ambas partes estaban de acuerdo en la separación, ambas partes ya habían acordado cómo iban a ver el tema de la custodia, de los alimentos de los menores. Entonces no había mucho que dirimir en ese negocio. Lo que quedaba, y el reto que tenemos es que eventualmente cualquier tipo de juicio pueda llevarse por estos medios y que cualquier concurso de selección universitaria o cualquier otro procedimiento que ustedes me ordenen, como las entrevistas. Enhorabuena, hoy por hoy, antes uno de los pretextos más grandes que teníamos para no dar entrevistas era, híjole, ¿qué crees? Estoy fuera de la ciudad, o estoy fuera del país, o no tengo tiempo. Hoy por hoy te pueden decir, oye, vamos a conectarnos a una sesión de video y en 10, 15 minutitos que tengas, te hago la entrevista. Son las virtudes, las bondades y las generosidades de esta nueva realidad. Dicho de otra forma, aprovechemos estos procesos tecnológicos, estos procesos sociales, llevémoslos a los tecnológicos y busquemos que sean funcionales para la vida pública, no solamente de nuestro país, de nuestro querido México, sino del mundo, como ya se está viendo que está ocurriendo. Totalmente de acuerdo contigo, Cris. Pues sí, ¿no? Esta pandemia nos tomó por sorpresa y creo que justamente es lo que está pasando en este momento con todas las universidades públicas, ¿no? De saber cómo hacer un examen que garantice que pues, primero que todos tengan internet, responder el examen y en segundo lugar, pues garantizar que no vaya a haber un software que te vaya a permitir hacer trampa durante el examen y que esto te coloque en una evidente ventaja sobre los demás compañeros, ¿no? Hay muchos temas que sí son necesarios atender y que valdrían la pena más adelante tal vez analizar desde una perspectiva jurídica. Y nos encantaría volver a realizar una entrevista contigo y platicar sobre este tema. Adelante, lo que gusten. Gracias. Y bueno, por parte de todo el equipo de Anagénesis tenemos una pregunta que es la siguiente. ¿Crees que el derecho y la política son temas que se complementan? El derecho y la política. Qué interesante pregunta. Bueno, derecho y política. Dos áreas de las ciencias sociales que van de la mano y resultan a veces inexpugnables una y la otra. Y lo voy a plantear de la siguiente manera. El Estado, y los que han visto teoría del Estado lo saben, se rige desde la parte específica de la legislación. Es decir, y vamos a regresar un poquito a las clases de teoría del derecho y de teoría del Estado. ¿Va? Ahí ustedes me van siguiendo porque además tanto Jacqueline como Cari son colegas. Entonces, ahí me van siguiendo. Y el resto del auditorio me va siguiendo también. En teoría del derecho y en teoría del Estado, te establecen varias reglas fundamentales. Muy fundamentales. Entre ellas, ¿qué te dicen? Uno de los principios por los que la ley existe es para regular la conducta pública y buscar una mejor convivencia entre las personas. Lo pondré de manera muy llana y muy somera para irnos entendiendo, para los que seamos licenciados en Derecho y para los que no lo sean también. Entonces te dicen, la ley existe para regular la vida pública. Ahí entendemos también cuando el derecho se divide entre el derecho público y el derecho privado. ¿Vamos bien? Si no, me dicen ustedes y me regreso. En estas dos grandes áreas del derecho, público y privado, encontramos que todo lo que rige el derecho público es estrictamente para determinar
el manejo de las personas en sociedad. Y junto con eso, toda la legislación que deviene de ello. En la parte del derecho privado, son aquellos derechos que por su naturaleza no dependen de la negociación de las personas y que muchos de ellos son irrenunciables. El caso del derecho del trabajo. Pertenece al campo del derecho público, y no admite que haya renunciación de ciertos derechos o preceptos que tienes. Ahora bien, la vida pública, el ejercicio del servicio público, a lo que muchos llaman malamente política, porque también quiero dejarlo en claro, no es lo mismo ser abogado que ser licenciado en Derecho. Ya lo habíamos establecido. Como no es lo mismo ser servidor público o funcionario que ser político. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando uno está dedicándose al servicio público, la gente lo relaciona inmediatamente con la política. O sea, este está ahí por político. Y no es así. No necesariamente es así. Entonces, entendamos primero el derecho, como todo este conjunto de normas que rigen la vida pública de los municipios, de las alcaldías, de los estados, del país a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debo hacer ahí un paréntesis así de grande para decir, yo me opongo a la sobrelegislación. Me niego, me opongo y seré siempre un asiduo crítico de sobrelegislar. Si nos apegamos a los preceptos constitucionales y si acaso tenemos la capacidad de cumplirlos, no necesitamos ni tantas ni más leyes secundarias, porque hoy tenemos una ley para todo y no me voy a poner a dar nombres porque después puedo resultar criticado. Y eso de la crítica nunca me ha caído mal cuando tiene fundamentos. Pero yo parto de principios fundamentales y de artículos constitucionales. El cuarto dice, el hombre y la mujer ante la ley son iguales. Ah, no, pero hay que hacer una ley para que se protejan los derechos de las mujeres. Hay que hacer una ley para que se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay que hacer una ley para que se protejan los derechos de los adultos mayores. Hay que hacer una ley para que se protejan los perritos. Hay que hacer una ley, por Dios. Si seguimos los preceptos que se lograron capturar en el Congreso Constituyente del 17, con la parte de los derechos humanos, derechos esenciales, con las modificaciones que durante todos estos años ha sufrido, y a veces digo sufrido y no abonado, porque no necesariamente todos los cambios constitucionales han sido buenos. Pero si los traemos y los leemos y los revisamos, los analizamos, descubriremos que no es necesario sobrelegislar en muchas materias. Si como sociedad entendemos que ahí en lo que la ley dicta están los derechos de todas y de todos, sobrelegislar resulta a veces ocioso. Porque todos y todas son personas con los mismos derechos, las mismas garantías ante los ojos del Estado mexicano. Entiendo la necesidad, porque también eso en la universidad nos los explicaron, de ir trabajando otras leyes, leyes secundarias o leyes que se desprenden de tales o cuales artículos constitucionales para reglamentar o para legislar específicamente sobre temas que la propia sociedad demanda. Pero yo iría más al fondo, partir de la parte estricta de la Constitución y hacerla valer de manera inflexible. Porque desde ese punto sabremos y entenderemos que los derechos, todos los mexicanos, todos, e inclusive los extranjeros que radican en México, están protegidos por la ley. Ojalá tuviéramos, hace
unos días, la semana pasada, se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Y yo publicaba en mi Twitter y en mi Facebook que aún tenemos una deuda importante con las trabajadoras del hogar. Y decimos las trabajadoras, no, todas las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Hay excepciones, perdón, sobre todo cuando se dice aquella persona que esté cooperando con los quehaceres del hogar, pues no entra dentro de la canasta de trabajadores o trabajadoras domésticas, ¿no? O sea, el ama de casa, el marido que ayuda a hacer el desayuno, no entra dentro de este grupo. Pero aquellas que sí, como parte de un oficio, de una labor, deciden dedicarse a esta materia, la ley, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, tienen regulado el tema, lo tienen legislado. Desafortunadamente, su cumplimiento es casi nulo. ¿Por qué? Porque aprovechamos la necesidad de las personas, se aprovechan muchos factores para no garantizar los derechos de estas trabajadoras y trabajadores. Y eso solamente lo pongo como un ejemplo de muchos otros. Todos los que hemos llegado en juicios hasta el amparo, sabemos que finalmente el juez en materia de amparo, bueno, yo lo digo todo el tiempo y me gusta decirlo, ¿no? Lo primero que ellos hacen es revisar la forma. Es decir, si tienes mala redacción, mala ortografía o no supiste hacer los planteamientos, vas para atrás con todo y tu demanda de juicio de amparo. Entonces, de entrada, mi recomendación es hagan bien sus amparos, o sea, para no entrar a la parte primaria e ir a la parte secundaria. ¿Cuál es la parte secundaria y más importante? La esencia del acto reclamado. Y vemos que muchos juicios se ganan en el amparo porque únicamente el juez de amparo volvió a la Constitución y determinó que tal o cual cosa no iba acorde con los principios y preceptos constitucionales. El debido proceso, que ha sido un tema enormemente debatido. Tenemos ya algunos años con el nuevo sistema de justicia penal. ¿Perdón? Es que vi que Jackie me decía algo. Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que cambió al inquisitivo, y vemos todavía muchas deficiencias en el sistema, enormes deficiencias en el sistema. Entonces, si realmente volviéramos a la parte básica de ejercer justicia y aguas, porque yo también lo digo todo el tiempo y a muchos no les gusta, yo digo, nuestro país todavía, y desgraciadamente, es un país de legalidad, no de justicia. Y hay quien se pone sensible y me dice, oiga, si es lo mismo, ¿no? Legalidad es ejercer al pie de la letra lo que la ley dice. La justicia es tener una reflexión metódica, analítica, sensata, humana de lo que dice la ley y entonces establecerlo en una sentencia. Mientras no tengamos la capacidad, y sé que hoy ya se está trabajando mucho en eso, de dejar de ser solo un país de legalidad y volvernos un país de justicia, difícilmente vamos a ver crecer de manera eficiente el sistema judicial. Entonces, al respecto de la pregunta específica, política y derecho. Bueno, aquí vale la pena pedirle al político, todos de alguna manera hacemos política, ustedes en sus casas hacen política. La negociación, el acuerdo, forma parte de la vida política. Cuando le dices, oye mamá, ¿me da chance de ir al antro? Bueno, ahorita no podría haber negociación al respecto. Pero no sé, ¿qué se me ocurre? Oye, el viernes pedimos sushi para todos. O me das chance de ver más tiempo el videojuego, de ver más tiempo la tele. Ah, sí, pero me vas a ayudar a lavar los trastes, a trapear, vas a lavar tu bicicleta o vas a lavar la ropa.
No, espérate, no voy a hacer 2 cargas, solo una. Ese tipo de negociación es una negociación política, donde si yo estoy inmerso en ella, no voy a llegar a decirle a mi mamá, quiero salir y si no te voy a hacer aquí un relajo impresionante y voy a destrozar todo lo bueno y lo malo que hay en la casa. Estos actos beligerantes, que a veces hay que recurrir a ellos, no en la casa, les ruego. Yo lo digo y luego me toman como políticamente incorrecto, hablando de política, porque yo digo, si tú tienes un punto y el punto es justo y puedes hacerlo valer, o sea, yo me niego al que te digan, no puedes hacer esto. ¿Ah? ¿Y por qué? No, porque no. No, perdón. Yo quiero saber cuál es el argumento porque me considero una persona lo suficientemente sensata e inteligente como para entender por qué tal o cual cosa no se pueden hacer. O si me dicen, haz esto, ¿por qué? Pues porque yo lo mando, no. O sea, detrás de ello debe haber un argumento y un porqué. Entonces luego les digo a los chavos, ustedes cuestionen. Y decía un querido amigo, decía, oye amigo, das clases de anarquismo. Digo, pero por supuesto que no es anarquismo. Pedir que las cosas sean justas, pedir que las cosas sean transparentes, claras, que quien te da una instrucción cuando estás en estos ámbitos, tanto del servicio público o de la iniciativa privada, te diga por qué y tenga la sensibilidad y la generosidad de negociarlos contigo, de explicarte por qué tal o cual cosa, vamos a estar sin duda caminando hacia procesos diferentes, no de anarquismo. Yo no creo en esos pensamientos, porque además a mí luego me asombra, porque mis amigos de derecha dicen que soy de izquierda, o sea, que soy ultranceramente de izquierda. Mis amigos de izquierda me acusan de ser ultranceramente de derecha. Y yo lo que les digo es, ni de izquierdas ni de derechas, soy un ciudadano que ejerce sus libertades con responsabilidad. Y si acaso me equivoco en algo, pago el precio. Y lo asumo, pero no de lo negligente, no de lo impuesto, no de lo que pretenda lastimar y lacerar mi persona, sino de lo que yo sea verdaderamente responsable. Porque así como asumo el error, también hago lo posible y lo necesario por hacer todo el tiempo lo mejor que puedo. Pongo lo mejor de mí en mi trabajo, en la iniciativa privada, y sobre todo, y cuanto y más, en el servicio público. Entonces, hoy por hoy, a la gente que yo sirvo desde la posición administrativa, no política que tengo, porque bueno, aunque, insisto, muchos asumen que son sinónimos ser funcionario y ser político, yo les digo, tengan la seguridad, como lo he demostrado, porque además las palabras pueden más y dicen más, los hechos dicen más que las palabras, y yo les he demostrado con hechos que estamos sirviéndolos en general, no solo yo, muchos compañeros que trabajan conmigo, para quienes yo trabajo, mi alcaldesa y todos, han demostrado ser gente con enorme compromiso. Entonces, a mi consideración, la polarización debe terminar. Y voy a citar una frase que a mí me gustó del querido amigo don Porfirio Muñoz Ledo. Lo que polariza, paraliza. Y hoy tenemos un reto enorme por delante. Después del COVID-19, el reto será sacar adelante a nuestro país, todos juntos, trabajando, todos en equipo, todos echándole las ganas, en unidad. Es el mayor compromiso social que hoy podemos hacer y que, dicho sea de paso, también es un compromiso político. Cumplir con lo mínimo indispensable para que sociedad y gobierno podamos trabajar de la mano, hombro con hombro y salir adelante, marcará la diferencia entre asumir otra crisis económica dolorosísima como las que hemos vivido en el pasado, y ustedes están más niñas que yo,
Pero, se los he dicho, soy además un estudioso amante de la historia y tendríamos que volver a las crisis de los 70s, de los 80s, de los 90s. Apenas el gobierno pasado dejó una crisis importante. Y hoy, por muchos factores, insisto, uno de ellos pues rebasa a todos, nos rebasa a todos, que es el COVID. A todos nos rebasa, pero no nos debe rebasar el saber, entender y poner un punto de partida para trabajar unidos hacia el desarrollo nacional. Eso no debe ser un punto de discusión. Lo que paraliza, lo que polariza, paraliza. Y debemos nosotros ser quienes rompamos esas carreras de polarización y empecemos a trabajar con unidad. Y eso, lo aseguro, realmente va a ser parte esencial de una transformación verdadera y contundente. Muchas gracias, niñas, compañeras, colegas, queridas. Es por los años de conocernos, Cris, por eso nos dices niñas todavía. Sí. Son pequeñas, pero pequeñas muy inteligentes y a las que yo admiro y quiero mucho. Muchas gracias, tú sabes que es mutuo. Qué interesante y qué importante también esta distinción entre el servidor público y el político, porque si bien la visión general tiende a unirlos, no siempre es así, y qué gusto saber que hay servidores públicos como tú comprometidos con realmente generar un cambio y realmente hacer algo por la sociedad y porque tengamos un mejor futuro y un mejor presente también. También creo que esta parte de la polarización es muy importante porque como sociedad estamos en un momento en el que debemos de estar unidos y luchar juntos para salir todos adelante y que nadie se quede atrás. Y perdón que ahí te interrumpo un segundo, pero yo lo veo desde la posición que hoy tengo. Directores generales, la alcaldesa, los directores generales, directores de área, coordinadores, jefes de unidad departamental, líderes de coordinadores de proyecto, son gente súper comprometida. En Álvaro Obregón, de verdad, la gente es súper comprometida. La sociedad, la comunidad de Álvaro Obregón es súper comprometida. Pero hoy partimos de algo que personalmente a mí me duele. O estás conmigo o estás en contra de mí. Y no puede ser así y no debe ser así. Todos formamos parte de un país, que es México. Yo de pronto escucho a la gente decir, ojalá al presidente le pase y le digan. No, para nada. Desear que le vaya mal a nuestro presidente es como ir en un avión y desear que el piloto le dé ahí una chiripiorca. Se va el piloto y nosotros nos vamos junto con él. Debemos quitarnos de mezquindades, debemos quitarnos de polarizaciones y de pensamientos. No es más de izquierda el que vive más humilde, el que se deja la barba y la greña suelta, como pensaba salir hace rato. No, no es cierto. Ni es más de derecha el que vive mejor. Conozco gente con un nivel de vida muy alto, que son de izquierda, verdaderamente con un pensamiento social enorme. Y voy a otra cosa, porque también conozco otros muy humildes que están en contra del aborto, por ejemplo, y que es casi una bandera del ultraderechismo, ¿no? La negativa al aborto. Que yo digo, no hay ni posturas en pro ni en contra, hay posturas responsables, que es mejor y que es más responsable. Pero cuando nosotros podamos sumar las voluntades de todos y de todas, sin importar las ideologías, en ese momento vamos a transformar y lo mejor, a trascender. Ni todo lo que hace el presidente es malo, ni todo es bueno. Somos humanos, cometemos errores como todos, pero el punto más alto de cualquier gobierno, es más, en la casa, en el trabajo privado, es: sé que estoy yendo por un mal camino, corregir y vamos hacia adelante. Entonces, hoy por hoy considero que no debe existir en ningún sentido la mezquindad. Debemos ser nuevamente muy generosos, más generosos que nunca. Sociedad civil, servidores públicos, políticos, todos los que formamos parte de la estructura y de la vida pública de México, debemos ser
punta de lanza para buscar el desarrollo del país ante una crisis evidente. Negar las cosas, esto es como el engaño, chicas. Te dice la muchacha o el muchacho, te juro que no te engaño. Mira que por todos los santos y por todo en lo que creas y dejes de creer, no te engaño. Y es cuando dice uno o la otra, el hecho de que me lo niegues, aún teniendo la evidencia enfrente, no significa que no esté pasando, ¿eh? El negarlo no significa que no esté pasando. Solamente significa que cuando nosotros nos negamos a entender que estamos frente a un reto y no hacemos algo al respecto, estamos condenándonos a el fracaso. Hoy por hoy creo que hay mucha sensibilidad, mucha inteligencia, mucha valentía, mucho valor intelectual, emocional, en sensibilidad social en el gobierno mexicano, en los gobiernos estatales, en los gobiernos de las municipalidades y de las alcaldías. Solamente falta que quitemos de en medio ese discurso que nos divide. Si tú a todo dices que sí, eres de los míos. Si cuestionas algo, no estás conmigo y por consecuencia eres de los otros. No es cierto. El diálogo, el debate de las ideas, de los argumentos, es el verdadero debate del progreso. Con eso concluiría yo esta intervención, larga intervención, porque además les agradezco la generosidad, aunque sabían a qué se aventaban invitándome a su programa. No, siempre es un gusto y siempre son charlas muy interesantes contigo. Muchas gracias. Es cierto y tristemente es algo que vemos actualmente mucho, el estás conmigo o estás en mi contra, y no solamente en la vida política, sino en todos los ámbitos. Pero también en la casa. Sí, exacto, en todos lados. Pero también creo que podemos llegar a este punto de negociación y acuerdo a través de que llegará algún momento, algún punto en el que tiene que caber la conciencia de que todos tenemos que hacer lo que nos toca y que la negociación y el poder hablar, el poder expresar ideas coherentes y lógicas es lo que nos va a llevar adelante y lo que nos va a ayudar. Y que eso es política. ¿Sí? Eso es política. Tener la capacidad de negociar para generar un cambio positivo. Eso es política. Y hacerlo con el diálogo, preponderando el diálogo, las ideas y los argumentos. Eso es política. Derecho, justicia, conocer la parte estricta de la ley que te permite poder pelear la justicia y desde luego la parte profesional del ejercicio. Esos serían los 3 puntos que no se contraponen, se complementan. El derecho y la política van de la mano. Y bueno, tú acabas de dar la pauta y la introducción a nuestra siguiente pregunta y la última, que también es de parte del equipo de Anagénesis, que es ¿de qué forma puede el derecho incidir en la política y lograr que esta incidencia sea algo positivo? Bueno, yo siempre soy muy... Claro, cuando estaba fuera de la administración pública, era yo más gritoncito en la materia. Hoy, dentro de la administración pública, veo que hay muchos retos y que no es tan sencillo. Pero llevando el punto a lo que es realmente lo político, o sea, cómo el derecho interviene, convive con la política, yo antes decía, y creo que a veces me sostengo, el derecho que todas y todos los mexicanos y mexicanas tenemos de elegir y ser electos, no lo cuestiono, pero sí considero, y lo considero con humildad y con mucho respeto, que si tú deseas aspirar a un cargo de elección popular, sobre todo en materia legislativa, es decir, Cámara de los Diputados, Cámara de los Senadores, congresos estatales, cabildos de los ayuntamientos, sea una condición sin vulnerar tu derecho constitucional
a la libertad que tienes de elegir y ser electo, pero sí debería haber una normatividad diferente que nos asegure que el funcionario o la persona, el ciudadano que desea utilizar o acceder a ese cargo público tenga una mínima preparación de licenciatura. No te garantiza el hecho de que alguien tenga licenciatura que sea inteligente o que sea bien intencionado, pero por lo menos tienes la posibilidad de exigirle que en razón de su preparación haga las cosas mejor. Porque cuando vas y le haces un reclamo a tu diputada o diputado en muchos lugares, no solamente de México, del mundo, y te dicen, pues es que yo solamente tengo educación básica y yo no sabía y yo lo desconocía. Los abogados lo decimos todo el tiempo, los licenciados en Derecho todo el tiempo, es la cantaleta eterna. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Consecuentemente, el desconocimiento de tu labor y de tu obligación parlamentaria y legislativa para crear más, no solo más, sino mejores leyes con mayor calidad, no te exime de hacerlo de manera adecuada. Entonces, ese es un llamado y es una pugna que yo he tenido hace muchos años, porque yo decía, híjole, ¿cómo le puedo yo, como ciudadano responsable, enterado, porque la mayoría, hoy por hoy, la mayoría de la población es una población medianamente informada, ¿eh? Las redes sociales son el campo abierto y propicio para toda información, mucha información falaz, además que casi en el mundo no nos gustan las teorías de conspiración, muchas conspiracionales, muchas muy poco bien planteadas y que se llevan al chisme. Pero ya que tenemos estas herramientas al mundo, aprovechémoslas para informarnos más, y el llamado sería el derecho llevado de la mano con el ejercicio legislativo, con el ejercicio político, son hermanos directos. Son hermanos directos. El principal vínculo que tienen es que lo que los legisladores hacen leyes, reglamentos o normas de cualquier naturaleza, rigen la vida pública de sus municipios, de sus estados, del país. Yo insistiré, y ahí voy a aventarme un comercial, porque de pronto, hace tiempo, cuando me dedicaba al 100% a los temas jurídicos, llegaba mucha gente y me decía, oiga, vengo a que me dé una asesoría. Ah, bueno, el costo por la asesoría es tanto y tiene derecho a una sesión de tanto tiempo. Oiga, ¿pero por qué? Si hay otros 300 abogados que la asesoría es gratis. No me opongo a que la asesoría que demos sea gratuita. Yo he llevado asuntos de gente que sé que no tiene capacidad económica para poderlo solventar y que son temas justos. Yo los he llevado de manera gratuita. Pero si hay una persona que tiene la capacidad económica y que además tiene el problema, ¿por qué no cobrar por mis servicios? Y en nuestro país, y lo digo todo el tiempo, desafortunadamente, en un país como el nuestro, que es tan hermoso, tan vasto, tan lleno de gente buena, hay algo que no se perdona, y eso se llama éxito. Si tienes éxito, tienes mañas, eres corrupto, eres ladrón, te lo has ganado por otros favores que no necesariamente obedecen a tu capacidad y a tu talento. El que tiene éxito debe trabajar y luchar por ese éxito. Y bienvenido. Y si acaso alguien, haciendo bien su trabajo, puede vivir mejor, yo no le veo crimen a eso, no le veo motivo de agravio contra nadie. Si te lo has ganado, lo has trabajado,
lo ha sudado, es justo. Y lo que es justo es bueno. Retomando una idea y para concluir esta parte, diría, y terminando la historia, ¿por qué me va a cobrar si todos lo dan gratis? Bueno, por ese lado, porque también mi talento y mi trabajo y mi estudio vale. Y el otro planteamiento es, no, si hay que pagar, prefiero no pedirle la asesoría. Y entonces vienen ya con 380,000 problemas encima. Y además esperan que se los resuelvas como si no hubiera pasado nada. Todas las personas mayores de 18 años, con excepción de aquellas que sean interdictas o que por disposición legal no pueden valerse por sí mismas para el ejercicio de sus derechos, deben asumir la responsabilidad de sus actos. Y todo acto que celebramos las personas en la cotidianidad tiene consecuencias jurídicas. Un contrato, de cualquier naturaleza de contrato, y los vamos a desmenuzar un poquito, un arrendamiento, la adquisición de un bien, un crédito bancario, todos tienen al final un costo jurídico. México, amigas, amigos, pidan asesoría legal, así como cuando les medio duele la panza o la cabeza y van a ver al médico para que lo recete, también vayan a ver al abogado para que les diga cuál es la ruta correcta sobre cierta decisión que deben seguir, cuánto y más si esa tiene una implicación de carácter jurídico, porque en el Inter corren el riesgo de perder su seguridad, su patrimonio, su libertad. Entonces, pidan asesoría antes de tomar decisiones. Si no quieren pagar por la asesoría, busquen que la persona con quien vayan no sea un tinterillo, para que no les vayan a robar. A veces decimos que lo barato sale caro. Busquen a alguien de su confianza que les dé la certeza de que la asesoría es correcta y suficiente y caminen hacia eso. Vale la pena. Inviértanle a su seguridad, inviértanle a su seguridad jurídica. Y no digo que necesariamente en todos los aspectos deban pedir la compañía de un abogado, pero cuando sea necesaria, por favor, pídanla. Y tenemos también otras asociaciones, véanlas en redes sociales, que dan asesorías gratuitas. O sea, si no quieren pagar los servicios de un abogado, acudan a una de estas asesorías gratuitas en línea de gente que creo que es confiable, pero entérense. Y de esa manera les aseguro que no van a poner en riesgo nada de su persona en cuanto a lo patrimonial, en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus garantías. Por eso dije, me voy a aventar un comercial. Fin del comercial. Ay, Cris, pues te agradecemos realmente mucho por esta conversación tan amena que hemos tenido. Pero bueno, antes de cerrar, a mí me gustaría pedirte que nos compartas algo más de estos poemas que nos estabas leyendo al principio. No sé, ¿tú qué pienses? Sí, con mucho gusto. Si me lo permiten, les voy a... Les voy a leer 3 poemitas, son chiquitos. Espero les agraden. Miren que ahora sí me mandé poner mi letra grande para no ponerme los anteojos, porque siempre en entrevistas me gusta no usar los anteojos, pero ya me verán con los anteojos, me veo bien también. Y después de esto, si ustedes me lo permiten, cerrar con una reflexión final que englobe todo lo que comentamos para no extendernos más, pero ya eso ustedes me lo habrán de indicar. Estos ya son de la total autoría de su servidor. Como lo dije, estos son poemas de amor, son poemas que nos iluminan el alma y hay momentos específicos de la vida en los que llegamos y decimos, oh, me siento pleno, me siento feliz estar con una muchacha, con una persona, con uno mismo, con un hombre, mujer, dependiendo los gustos de cada persona, porque yo creo plenamente en la diversidad y en los derechos que hay en la diversidad, pero el amor es el amor.
El amor no entiende ni de sexos, ni de edades, ni de condiciones económicas, aunque suene trillado. Entonces, partiendo de eso, me escogí 3 poemitas que reflejan un poco de ese sentir en diferentes etapas y que además formarán parte de una publicación que está muy próxima a salir, que recoge, además, y esa es primicia para ustedes en Anagénesis, va a recoger muchas cartas de amor que en su momento me enviaron y que envié. Ustedes se preguntarán cómo recuperé las cartas que yo envié. Bueno, pasaron 2 cosas. Por un lado, hubo novias con las que seguí teniendo trato después de que dejamos el tema amoroso, el tema, digamos, más carnal. Y nos hicimos amigos. Hay un dicho que dice que si en una relación hubo buena pasión, no puede haber amistad después. Y que donde hubo fuego, cenizas quedan. Perdón, yo no creo en eso. Yo creo que cuando una persona es moralmente y emocionalmente responsable, entiende los finales. Y dices, esta historia hasta aquí llegó, pero me separo de la persona en lo emocional y en lo íntimo, más estrictamente en lo íntimo, pero no me separo de la persona, pues, de lo que puede ofrecerme, en lo intelectual, en lo que ya me conoce, y como me conoce puede nutrirme, puede ser un espejo magnífico sobre el que uno se ve a sí mismo y ve los años. Y entonces a muchas de esas exnovias con las que tuve la oportunidad después de volvernos a hablar, le decía, oye, ¿y conservas algo de lo que te di? Porque además yo sí debo decirlo, yo soy un novio escritor. A mí me gusta mandarles no solo flores, sino cartas. Entonces, la manera más mágica que yo encuentro de enamorar es a través de la epístola, donde le digo, sí me encanta, sí te adoro, me alucinas, te alucino, pero te adoro. Y me gusta hacerlo a través de cartas que además escribo de mi puño y letra. No en la computadora, no en mensajes de WhatsApp, no en mensajes de Twitter, no en mensajes de Facebook, se los escribo de mi puño y letra y se los hago llegar. Y así recuperé muchas. Y de las que me dieron, pues las fui guardando, porque yo valoro lo que escribe la gente. Encontré notitas de agradecimiento, encontré muchas cosas, pero en las que nos enfocamos fue en las cartas de amor, que ya estamos viendo el tema de la digitalización, algunas se van a transcribir, pero es una nueva compilación de este tipo de material y donde ofrecemos una explicación y un resumen poético de la misma. El momento por el que y en el que se escribió tal o cual carta, tal o cual texto, y que estoy seguro les va a resultar sumamente nutritivo, sumamente meloso, pero extraordinariamente emotivo, porque estoy seguro que todas y todos hemos pasado por esas etapas. Entonces, para concluir, les vamos a decir, este es un fragmento de un poema muy largo, dividido en 7 partes, que se llama Todo el tiempo pienso en ti, y pertenece a las semillas que germinó la tierra. Todo el tiempo pienso en ti. No puedo evitarlo, no puedo hacer otra cosa. Pienso en ti cada mañana, a cada rato y hasta antes de dormir. Te convertiste en la causa de mis alegrías, en la destrucción de mis tristezas. No puedo evitar pensar en la mañana fresca y cálida que nos espera, en nosotros, en las 1001 noches que tenemos para compartir. Pienso en ti, vaya a donde vaya, haga lo que haga, esté con quien esté, tú siempre estás presente. Siempre me acompañas desde que te conozco. Tu rostro lo llevo grabado, tu cuerpo fundido al mío. Con quien yo esté no importa, desde siempre estás a mi lado.
te sueño, te amo. Tu rostro lo llevo grabado, tu cuerpo en mí, tu voz es la canción perfecta y tu olor mi esencia favorita. Pienso en ti y aunque trate de huir, sería en vano. Vives en mi mente y te llevo conmigo a todos lados. Pienso en ti porque vivo enamorado y no quiero ni espero otra cosa para mi vida que tu amor y tu compañía. Pienso en ti y tengo que decirte en este poema que no hay nadie en este mundo que me haya hecho jamás sentir así. Ese es un fragmentito de ese poema. Les voy a leer el siguiente. Forma parte de es ya de la nueva publicación, de lo que será el nuevo libro, y ustedes ahorita lo entenderán. Desde que te conocí, aún sin poseerte plenamente, a mí me ha dado por escribir prosas, versos y sonetos. Te encuentro en todas partes, en el tránsito cotidiano y en la maravilla del recuerdo diario. Desde que te conocí, no hago otra cosa que pensar en ti, en la ternura de tu voz inquieta y juvenil. Y cuando llega la hora de dormir, contemplo en la nada la maravilla de tu sonrisa y me sumerjo en el olor de tus rizos, de tus cabellos perfectos. Desde que te conocí, ya no vivo, ya no tengo la inquietud y el dolor, ese que asfixia el pecho. Ya no hay vacíos ni tormentos. Tú vives completamente en mí. Es inevitable pensar en lo muy, muy feliz que me hace tenerte aquí. Desde que te conocí, veo más claro el cielo. El ruido urbano se desvanece y se pierde en mi cabeza pensando en ti. Te quise de inmediato, en el presente mismo en que te vi, y luces de colores y mariposas, en el estómago volví a sentir. Desde que te conocí, no volví a ser el mismo. Me ha dado por escribirte todo el tiempo y hago otras cosas. Confieso, debería hacer otras cosas, pero solo pienso en ti. Nadie sabe del destino. Hoy contigo solo vivo el presente, el instante mismo de la dulzura de tus besos y el calor de tu cuerpo. Quizá pronto vuelva a escribirte en algún verso, en alguna carta o en algún pequeño soneto. Ahora no puedo, porque tú te llevaste también mis noches y mis pensamientos. Ya no puedo hacer nada más que estar lúcida, no, dormidamente pensando en ti. Ese es el segundo y el último. El tercero también forma parte de este libro. Esta es una notita que parte de alguna explicación que en alguna siguiente entrevista nos podremos platicar de la poesía y de qué la nutre y de cómo se nutre. Dice: te quiero porque en tus ojos se refleja la belleza del presente. Te quiero porque entre los rizos de tu cabello se encuentra el enigma de la inspiración pasiva. Te quiero porque entre tus labios encuentro la dulzura de tus besos y la mansedumbre mágica de tu sonrisa. Te quiero por todo lo que eres, por tus certidumbres y tus dudas, por lo que dices, por lo que callas. Te quiero porque al escribirte no me alcanzan las palabras y entre luces de sombras se desvanece mi alma. Muchas gracias Ana Génesis. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias a ti, Cris. De verdad te lo agradecemos mucho. Fue una gran plática. Te agradecemos mucho por todas tus aportaciones y por todo lo que nos has dejado pensando y reflexionando hoy.
Y bueno, también queremos dar las gracias a nuestro auditorio, a todos los que nos siguen, y los invitamos a que nos sigan en el resto de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Anagénesis Jurídico Revista, en Twitter como @AnagénesisJCO y en Instagram como Proyecto-Anagénesis. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias también a Jacqueline, que nos estuvo ayudando a conducir este programa. Y bueno, pues ya, hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. La última reflexión que yo haría para agradecerles, primero, no me cansaré de agradecerles la oportunidad. Anagénesis Jurídico son extraordinarias, es un gran proyecto, muchas felicidades y que vengan muchísimos éxitos. Concluiré diciéndole a todo el generoso auditorio que está siguiendo esta entrevista que nunca nos dejemos vencer, que ante todo lo que venga o pueda venir, sigamos luchando y trabajando. Quien vive en lo que ama, triunfará. Y nosotros debemos dar lo mejor que tenemos para buscar ser no solamente personas mejores, sino también una sociedad mejor. Confío en eso, confío en la gente, confío en que la gente hoy ya despertó y que no se va a volver a dormir. Confío en que vienen cosas muy buenas para México, pero hay que trabajarlas todos los días. La sociedad debe ser parte activa de la transformación. No lo olvidemos y sigamos sumando y haciendo que toda esta magnífica vida valga la pena. Muchas gracias, Cari, muchas gracias, Jackie, y pues hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Estén muy bien, muchas gracias. Sí.